Bueno, mi nombre es Alberto, soy el maestro de Humanidades, Comunicación y Biología y Ecología y Ciencias Sociales. Todo es para conmigo. Entonces, el primer tema que vamos a ver van a ser humanidades, no ciencias. Ok, esto es el temario general. Vamos a ver los conceptos de humanidades, en qué consiste, qué estudian. Es un concepto básico filosófico. Para que vayan tomando notas, apuntes para el examen. A mí me gusta darle clase un poco más dinámica, platicada. No a ver temas nada más imagen y concepto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta cuestión? Como digo, información general en qué consisten los conceptos de humanidades. ¿Qué entienden con esta palabra de humanidades? Entren en alguno de los conceptos. ¿Qué más se les ocurre? Habla de reflexión, de conocimiento. ¿Lo de la vida? ¿Mande? ¿En la vida? En la vida, parte de psicología, pero si un poquito más atrás, a las bases de la psicología, sería la filosofía. Sí, entraría la parte del civismo, hacia la cuestión de cómo se comporta uno como individuo en comunidad. Como la formación. Civismo. Si lo pusiéramos como materias del plan antiguo del hacer, civismo. Civismo. Ok, ¿qué vamos a ver? La forma de entender el mundo. ¿Qué conceptos vamos a ver? Metafísica, axiología, como digo, parte de filosofía, epistemología, que son unos conceptos que tienen que ver con la evolución de las ciencias, pero eran los conceptos básicos acerca del estudio de la humanidad y comprensión. Ok, perspectivas, entender contextos personales, culturales, sociales y las formas de interpretar la realidad. Ok, áreas de la filosofía y fundamentos del pensamiento crítico. La filosofía entraría como esta parte de analizo dónde estoy, qué es lo que estoy viviendo, y el pensamiento crítico, ¿qué creen que sea? Poder pensar por uno mismo y hacer una crítica, poder hacer críticas. Principalmente, si nos vamos a la parte práctica, poder hacer crítica de lo que se me está diciendo. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué fundamentos tiene? ¿Si es verdad o no es verdad? Entraría la parte del pensamiento crítico, de decir, ok, si esta información me es relevante o qué no tan relevante me es. Si es correcto o no es correcta. ¿Influye con mis creencias o no? Entonces, vamos hacia la parte filosófica, que es nuestro objeto de estudio. Se ocupa de estos fundamentos del ser humano. ¿Qué es el ser? ¿Cómo soy humano? ¿Por qué soy humano? ¿Para qué existo? ¿Por qué tengo conocimientos? ¿Qué implican esos conocimientos? ¿De dónde surgen? Entonces, tengo que cuestionarlos desde la parte filosófica, desde la cuestión de la metafísica y la ontología. ¿Qué entendemos por metafísica o qué se les viene a la mente con esa palabra? Ahí dicen que es estudio de realidad y existencia, metafísica y ontología. Iluminan. Aquí la idea es que ustedes me iluminen a mí. Si van a fomentar pensamiento crítico, tendrían que sacar una idea desde su cuestión personal. Y si no, tienen una herramienta bien importante en la mano, no nada más sirve para ver videos. Ya podemos empezar. Claro, yo les digo que no. Digo, para eso es. Nada más es para hablar por WhatsApp. Si ya tienen una idea, la pueden compartir. Si no, investiguen. Busquen la palabra, a ver en qué consiste. La palabra. Metafísica. A ver, chicos, ¿ya le encontró el compañero? Rama fundamental de la filosofía que tiene estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad, viendo más allá de observar físicamente. Ok. ¿Sí escucharon?
¿Alguien más lo puede leer? Porque por acá también lo encontraron. Digo, no creo que varíe mucho el resultado. La metafísica es una rama fundamental de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad, yendo más allá de lo físico que lo observable. Es intentar darle una explicación entendible a los eventos que están ocurriendo para el individuo. Bueno, falta un poco. Investiga cuestiones esenciales como la existencia, el ser, el tiempo, el espacio, la casualidad y la esencia de las cosas. ¿Cómo están estructuradas? Entraría, se puede decir que es el tatarabuelito de todas las ciencias que tenemos ahorita. Física, química, biología, la metafísica estudia esa parte, pero desde una explicación, pudiésemos decirle que hasta un poco incluso mística. ¿Por qué ocurren los rayos? Pues ahorita ya sabemos que es un cambio de polaridad entre las nubes y la Tierra. ¿Por qué caían los rayos antes desde la cuestión metafísica? Pues probablemente era la naturaleza. ¿La naturaleza qué es? Pues la naturaleza es Dios, entonces es Dios mandando una señal. Interpretaciones más, interpretaciones menos. Pero van a esa cuestión. Y la ontología entra en esa misma rama, pero a ver qué varía en la ontología. ¿Qué les aparece ahí? Aquí viene un ejemplo sencillito, pero Ese es un resumen. más o menos. Cuestionamos la existencia. La ontología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Busca clasificar qué entidades existen y cómo se relacionan. Analiza conceptos fundamentales como la identidad, la sustancia y las propiedades, preguntándose qué es lo real y qué estructura es el ser. Además de informática, se refiere a una representación formal y explícita de conceptos y sus relaciones en su dominio específico. ¿Okay? Principalmente desde la cuestión básica, acá sería en la ontología, yo como individuo, porque pienso, porque existo, que es el concepto del alma. En la parte metafísica es todo el contexto del ser humano. Metafísica, el mundo en general hacia la parte de la existencia de la realidad, y en la ontología la parte individual. Porque existo, porque pienso, cuál es mi realidad y cómo está construida esa realidad. Como les digo, son conceptos filosóficos, su evolución son las ciencias, pero esta es la base hacia la cuestión del estudio del individuo. ¿Cómo evoluciona más adelante? Bueno, con los conceptos del estudio como lo que sería la psicología, en su momento. Pero aquí en esta cuestión esta es la parte básica. La estructura de la estética, ¿qué es lo que consideramos estética en este sentido? ¿Cómo están desarrolladas las cosas? Edificios, personas, ropa, estilos, vestimenta, la cuestión de la experiencia y cómo experimentamos el mundo. Está la epistemología, que es el análisis del conocimiento y sus límites, que en el futuro evoluciona como lo que sería el método científico. La epistemología es a ver de dónde surge ese conocimiento, qué bases tiene y qué sustento hay. Eso sería todo. No es más, no es pregunta. Eso es la epistemología. A ver, un ejemplo de qué sería epistemología. ¿Cuáles son las bases del lenguaje español? ¿Por qué en México hablamos español? Porque vinieron las lenguas antiguas que se fueron acomodando porque vinieron Por la colonización española, ¿no? Por la conquista española sería la base epistemológica de que en México hablemos español. Si nos vamos a la base epistemológica de dónde surge el lenguaje español como tal, ya implicaría más cuestiones. Pero si nos vamos al contexto de México, por la colonización sería lo más básico. Los conquistadores trajeron este lenguaje y se adoptó como lenguaje nacional, por así decirlo. Profe, y si hubieran venido los españoles, ¿qué idioma hablaríamos? Tal vez francés o inglés. Y nos bañaríamos cada 15 días. Sí, es que para el europeo la cuestión higiénica no funciona así como nosotros. Regularmente ellos tienen la costumbre de bañarse cada 3 o 4 días. Costumbres en esta cuestión epistemológica
Para ellos nosotros desperdiciamos mucha agua en la cuestión del baño. ¿Qué se prioriza a ellos? La higiene íntima. Hay algo que tienen ellos que se llaman bidets, que es como una taza de baño, pero sirve para lavar tus partes y no hueles. Así como en Corea que todo es eléctrico. Fiu, fiu. Prácticamente, pero es todos los días te lavas tus partes íntimas, todos los días te vas al baño. Pero, o sea, de lavarte el cabello, bueno, corporalmente, que de manera general, no lo hacen así. Probablemente, como les digo, lo más seguido que es cada cuarto día. Sí, allá son duchas rápidas, que son duchas de 5 minutos de baño de torero. Sí. Pero entre esas cuestiones que estamos hablando, a ver, esa es la base y el sustento del porqué. Ok, en otras cuestiones, en ese sentido, de análisis de conocimiento y sus límites, ¿cuándo inicia la historia de México? Según la cuestión epistemológica, de esto de analizar conocimientos y sus límites. Ahí es cuestión de conocimiento general. ¿Cuándo inicia la historia de México? De México. No. 1821, ¿por qué? ¿Cuándo ocurre la independencia? 1810 y acabó hasta 1821. Entonces, a partir de 1821 existe México como tal, porque antes se llamaba la Nueva España. Si nos vamos a cuestión epistemológica, es sus límites. Si hablamos de historia de México, como diríamos, historia de México sería a partir de la independencia, porque no existía México antes de eso. Y si nos vamos a antes de la conquista, pues tampoco era México, era Tenochtitlan, era la parte de Mesoamérica, tenía otras designaciones, no existía como un país. A eso se basa sus límites. Voy a estudiar la cultura azteca. ¿Desde cuándo lo voy a estudiar? Desde los primeros registros que existen hasta donde llega el periodo de conquista, que es donde se termina como tal esa cultura. Ahí están los límites de estudio. Esa sería la parte epistemológica, por así decirlo. ¿Más o menos en esa idea? Ok, metafísica quedamos que era el estudio de la realidad, del mundo en general. Ontología es en el individuo. Epistemología son los límites y análisis de lo que estemos estudiando, que lo fundamenta, o dónde están, hasta dónde se limitan esos conocimientos. Y la teología, ahí entra lo que decías, ética, estética, evaluando valores, qué consideramos bello y no, por qué sí, por qué no. Entraría la cuestión de la música, el arte, la arquitectura, o los valores individuales. ¿Qué dimensiones éticas, políticas y sociales? ¿Qué se ven en esta cuestión? Derechos humanos e identidad, también inherentes a todas las personas. ¿Cómo se conceptualizan? Mediante el proceso democrático. ¿Qué es la democracia? Según según la cuestión epistemológica, ¿dónde surge el concepto de democracia? Traen una enciclopedia en las manos, úsenla. Incluso hasta la palabra enciclopedia ya ni se usa. ¿Dónde surge el concepto de democracia? En la antigua Atenas. ¿Sí? Pero aquí en México, ¿cuándo es en México? No, nos fuimos al concepto de democracia general. Surge en Atenas, Grecia, desde la parte del Senado. Del siglo B a antes del siglo A, sí. O sea, antes de Cristo, ¿no? Sí. Y el siglo V. Datos más, datos menos, si no nos ponemos tan específicos, surge en Atenas, Grecia, como un concepto de la voz del pueblo. ¿Quién es la voz del pueblo?
los filósofos y senadores. Ojo importante en el concepto de democracia es que se escucha al pueblo, pero en ese tiempo no todos eran ciudadanos y no todos tenían derecho a voto. No es que todos, los esclavos no tenían derecho a voto, los que no eran ciudadanos griegos no eran pueblo, no tenían consideración de individuo. Entonces, También excluían a las mujeres. no era ciudadano, no tenía carácter democrático. Entonces la democracia en ese sentido es quien tiene conocimiento puede elegir. También hay que tener cuidado con esa parte. ¿Cómo lo adaptamos a la cuestión actual? Todo el pueblo puede elegir. O sea, es el poder del pueblo, ¿no? Ajá. Pero ¿quién era el pueblo? Quienes estaban letrados, quienes tenían conocimiento, quienes tenían acceso a cierto tipo de educación. Desde ahí entra la cuestión democrática. Bueno, y eran varones. Bueno, dependiendo, si te vas a Grecia en el proceso democrático, Esparta sí tenía estas consideraciones a la mujer, pero son cuestiones más generales. ¿Okay? Conceptos de legalidad y legitimidad. ¿Cómo se llega al concepto de lo legal y lo que es legítimo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Uno tiene que ver con algo que está establecido y otro que lo valida. Búsquenle. Sí, yo aquí los pongo a investigar. Yo les puedo dar la explicación, pero también necesito que ustedes le lean. ¿Qué diferencias hay? Es que, bueno, ahí les va el porqué. Antes, cuando venían a los cursos, se les hablaba nada más del tema, no se les pedía que investigaran, iban y presentaban y les iba también. Ahorita que estamos trabajando de esta manera, les ha ido mucho mejor a los grupos a la hora de presentar. La legalidad se refiere a la conformidad con la ley escrita, lo que es permitido por el marco jurídico, mientras que la legitimidad implica la aceptación social, moral y ética de una norma o poder, lo que se percibe como justo y correcto. No necesariamente tiene que estar en el marco legal, pero en común acuerdo dentro de la comunidad se puede establecer como lo adecuado, que entraría como los valores cívicos y éticos que mencionaba el compañero. Entonces, es una diferencia. El otro está registrado, está avalado mediante algún documento que le da sustento, como puede ser una constitución, un código civil. Y el otro tomaría como si fuera social, ¿no? O sea, de que la gente dice que es correcto y que no. Como por ejemplo la cuestión de mantener cuidado una instalación. A lo mejor no está en un marco legal, pero legítimamente todos están de acuerdo. Por decir, como los parques públicos. ¿A quién le corresponde el cuidado de un parque público? Legalmente el gobierno es el que se tiene que hacer cargo. Legítimamente los vecinos de la colonia pueden estar de acuerdo con el cuidado y mantenimiento de ese parque. Ahí entraría esas cuestiones de legitimidad. Pues todos están de acuerdo. Se va a cobrar una cuota para pagarle a un jardinero y a, no sé, algún albañil para que arregle las bancas, la cancha, etc. Eso puede llegar como una cuestión de legitimidad. Se va a aportar 5 pesos todos los meses. Ahí entran estas cuestiones. Datos generales. Entonces, derechos y humanidad y identidad entran desde esta cuestión de la filosofía como principio. ¿Qué principio lo pudieses estudiar? Estas dimensiones éticas y políticas. La metafísica, la ontología, la epistemología o la axiología. Esto de los derechos humanos y identidad. Ahí sí es pregunta, es a criterio de ustedes. O sea, ¿qué concepto lo podemos meter Sí. ahí? Esto de derechos humanos y identidad, ¿cómo lo pudiésemos revisar? ¿Con metafísica, con ontología, con epistemología o con axiología? Con metafísica. ¿Metafísica? No, No, porque pues la otra habla de no. la exología. En el caso de la legalidad y la legitimidad, ¿qué considero que es valioso y por qué se establece? Y en el caso de la democracia, la cuestión epistemológica. ¿Qué principios tiene y por qué son? ¿Serían esas dos? Se puede decir, uy, no, esto está muy mal, hay que cambiar algo. Ajá. Entra como esta cuestión de nos ponemos de acuerdo. Y sí existen cosas que entran en legitimidad y se pueden cambiar a legalidad.
Por ejemplo, algo legítimo sería como... ¿Dónde? ¿El qué? No, Di el ejemplo, no pasa nada. no. Yo también me quiero reír. No quiero dejar en vergüenza a una compañera. No tiene por qué poner en vergüenza, no pasa nada. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué concepto entraba? ¿Qué conceptos entraban, no? Ajá, pero por decir que pudiésemos considerar algo que sea legitimidad y lo convertamos, se haya convertido en legal, por así decirlo. Un contrato, o sea, es legítimo porque valida un trato entre Dos personas, individuos particulares. y legalidad porque pues uno lo cubre y pues legal que lo Está escrito. Lo volvemos legal, por decir, si lo avala un notario público. Hay muchos contratos que son entre dos personas, se vuelven legal si lo avala alguien de la ley, por así decirlo. Profe, pero entonces, si lo haces legal, entraría o sea, siendo ley, ¿no? Pero pues, es difícil eso. Se tarda, pero sí se pudiese aprobar. No. Pero primero hacen un proceso, ¿no? Se mete a discusión, por decir, en el caso de México, la cuestión de la división de poderes, cuando se quiere aprobar una ley o algo que se legitime en algún estado, se tiene que discutir entre los tres poderes, ejecutivo, administrativo y judicial, donde sí se aprueba y se avala, o se rechaza. Así entran los procesos de modificaciones en la Constitución. En el caso de aquí de México, en otros países tienen otros sistemas que también se tiene que validar y se tiene que discutir si se legitima, si ya tiene legitimidad, que se vuelva legal. Por decir, como los apoyos sociales pueden ser legítimos en algún estado porque es un acuerdo social que propone alguien, pero para que se vuelva nacional se tiene que volver hacia la parte legal. Una vez aprobado no se puede revocar, es muy difícil, y si se va a revocar se tiene que aprobar también. Es como las becas que existen ahorita del gobierno, aunque cambie el gobierno no se pueden quitar, Y no importa quién entre. Ok. O sea, Y si llega a cambiar, digamos, de partido, igual el está de acuerdo Tendría que estar de acuerdo todo el gobierno para que se cambie. Entonces, una vez aprobado, no se cambia. No es lo mismo, por decir, un alcalde, supongamos, propone apoyos sociales, como por decir aquí en Nuevo León, Adrián de la Garza con la tarjeta rosa. Mientras él esté de alcalde, como es legítimo, está aprobado aquí, pero al herirse, como no está avalado legalmente, ahí sí se puede quitar. Pero, por decir, en el ejemplo, las becas de los adultos mayores o las escolares, las de Benito Juárez, están legales. Entonces, eso no importa quién cambie de gobierno, sigue. Ahí entra esa cuestión epistemológica, por eso es importante estar informados en la parte legal. No caigan en eso de, si cambia el gobierno, cambian esos apoyos, no se puede, si ya están legítimos. Se pueden hacer modificaciones, como por ejemplo, en esta cuestión, ¿alguien ubica lo que era el Seguro Popular? Era un beneficio que puso Vicente Fox, que era un seguro gratuito para todos aquellos que no fueran trabajadores activos del sistema gubernamental, o sea, estar dados de alta en el IMSS. Entonces tenías acceso a un sistema de seguridad social en el cual te podías atender sin pagar. Bueno, se supone que sí podías pagar una cuota, creo que era de 500 pesos por un año, pero no la pagabas. Entonces, sí, era opcional, es como las cuotas escolares. No, pero pues Están legitimadas, no están legales. Pero pues las escolares no son si quieres. No, sí son si quieres, porque son legítimas dentro de la comunidad escolar, no son legales. ¿Por qué? Ahí va el truco de esas cuotas escolares en las escuelas públicas. El gobierno no te da presupuesto para mantener la escuela. Todo lo que se compra dentro de la escuela se compra con esas cuotas. El gobierno es, ahí está una escuela, ahí hay maestros, no pagan luz, no pagan agua,
Pero limpieza, papeles y todo eso, tú arréglatelo como puedas. Por eso se instituyeron lo que son las cuotas escolares. A diferencia de los colegios que te cobran cada mes, acá te cobran una vez al año. Y con lo que se junte es con lo que se mantiene en la escuela. Por eso hay escuelas que a veces están muy... Porque sí, La verdad. pero es por esa cuestión. Entonces, decisiones, cuestión ética, cuestiones políticas, cuestiones sociales. Ahí va ese fundamento. Ya sin querer revisamos cuestiones epistemológicas, pues revisamos cuestiones axiológicas y le dimos sentido a esta cuestión legítimo, legal y cuestión democrática. ¿Más o menos? Va. Entonces, en cuanto a la cuestión de la cultura y la globalización, surgen los derechos humanos universales. Son aquellos derechos inherentes, no importa dónde estés, no importa dónde vivas, no importa qué nacionalidad tengas, puedes hacer derecho de eso, que es reglas esenciales para la vida, una convivencia justa y respetuosa. Puedes estudiar en cualquier lado, tienes derecho a acceder a sistemas de salud, obviamente, algunos con algún costo, dependiendo de dónde estés, pero también tienes derecho a una vivienda. Que tú seas mexicano y decides mudarte de país, no te exime de que puedas comprar una propiedad en ese país, aunque no tengas residencia. Son derechos humanos, tienes derecho a una vivienda, puedes hacer uso de esa parte. Tienes derecho a salud, a educación. Ya entran otras cuestiones que se pelean con esa cuestión de legítimo y legal, pero está avalado por los derechos humanos. Tienes derecho a una familia, a recreación, a vacaciones, a un salario justo. Entonces, a una identidad. ¿Qué sería esto de una identidad? Como lo del acta de nacimiento, ¿no? O sea, que se sabe de que cada persona, dónde nació, cuándo nació. Eso. Que existas en un sistema que te reconozca, por lo tanto, te haga sujeto de derechos. Porque antes esta parte de si no te registraban, no existías. Por eso hay gente que tiene incluso actas de nacimiento dobles. Si tienen abuelitos o familiares, hay gente que tiene así. ¿Por qué? Porque lo registraban en un estado, supongamos que nacieron en Hidalgo, lo registran allá, cuando acababa de nacer se mudan a Nuevo León y acá lo registran cuando tiene 6 años. Como antes no existía esta parte de poderse comunicar, la persona contaba con 2 actas de nacimiento. Pero no sería entonces doble identidad. Sí, se tiene que hacer un juicio. Pero antes en esa cuestión se podía por cuestiones de comunicación. Ya no. No, porque ya existe un sistema de comunicación global que permite que todos estos datos se reconozcan. Pero entraba por esta cuestión, ¿por qué? Porque podías que nunca te hubieran registrado y pues, tú podías decir que te llamabas Juanito Pérez, pero pues no había un acta de nacimiento que te avalara, entonces por lo tanto no podías hacerte acreedor a derechos. El sentido de identidad tiene que ver con esto. Que sea reconocido como un individuo con nombre, nacionalidad y derechos. Nos vamos a la parte democrática, legalidad y legitimidad, participación y normas de aceptación, dependiendo de la cuestión cultural. Cómo ciertos discursos y prácticas pueden imponer la visión, dependiendo de dónde estemos o cómo interactuamos, va a haber nuestra cultura. A ver, en esta cuestión cultural, dice ahí, pueden imponer visiones hegemónicas y limitar la diversidad. ¿Qué sería hegemónico? Hegemónico. Lo que ejerce el niño superioridad o influencia preponderante sobre otros. Ok, en esta cuestión hegemónica hablaría de esta cuestión de quién domina a quién. Por decir, la cuestión de la cultura hegemónica mexicana, ¿cómo estamos establecidos? ¿Qué favorece la cultura mexicana?
en identidad como individuo. ¿Qué nos representa? ¿Qué cosas representan a México que nos dan nuestra identidad como mexicanos? Siempre hay desaparecidos todos los días. ¿Dónde? Que siempre hay desaparecidos todos los días. Cuestiones de violencia, sí, actualmente pudiese ser una Es muy cuestión. conocida por la gastronomía también. La cultura, por los trabajadores, Ajá. las comidas. Las tradiciones. Las comidas. Las comidas, las tradiciones, la cultura, cuestiones de violencia, lamentablemente forman parte de ello, pero tiene que ver con esta cuestión cultural. Si hablamos de cultura mexicana, en realidad son cuestiones de la Yo narcocultura. quisiera ir a otro lado y estar con Profe, ¿y esos lugares turísticos también entrarían? Ah, Les digo, pero en esta predominancia de cuestiones culturales, entramos en el proceso de globalización. En el caso de aquí México, ¿qué cultura nos influye mucho? la narcocultura. Externa. Externa, eso es interno. Ah, ok. Y no, bueno, tristemente México junto con Colombia son los lugares donde más influye. Pero de parte externa, ¿qué cultura nos influye mucho en ese sentido? Estados Unidos, acá hay puestos de hamburguesas acá. Cierto estilo de ropa, muchos de los estilos de ropa que traen algunos tienen que ver con... ¿Mande? Lo de Halloween, que es nuestro Unidos. Halloween, que es Estados Unidos. Tú eres coreano, ¿no? Ah, me perdí en la palabra, perdón. Que Halloween dicen que no es de aquí, de México. Ah, incluso ni siquiera es de Estados Unidos, es una tradición europea. Ah, En no. Europa. Pero regularmente se arraigó más en Estados Unidos como esta dominación cultural. ¿Por qué? Recordemos que ese país estuvo constituido por diversas colonias de diversos países. Franceses, ingleses, irlandeses, españoles. No nada más como aquí en México, que los españoles vinieron y predominaron en esta parte de la península. Profe, ¿qué tan cierto es? O sea, no es nada del tema, pero ¿qué tan cierto es que México se dejó conquistar por Estados Unidos? Porque, digamos que como Texas y todos los lados deberían quedar muy lejos de la ciudad, no les tomaran tanta importancia. En parte, sí, entra en esta cuestión de dominación cultural por la cuestión de la comunicación. Antes la parte comunicativa, para poder transmitir noticias, no era tan fácil. Sí. Por decir, tenías que mandar un mensajero y se tardaba de 12 a 15 días hábiles en llegar dentro del territorio nacional. Por eso incluso también ocurrió la parte de la independencia de México. El país tenía sus problemas de manera interna y de que mandaran una orden del rey de España para que llegara aquí a México pasaban meses. O a veces la crisis ya se había solucionado y ya decían, no hagas esto. Entonces es como que por eso se generó el movimiento de independencia. En parte. Digo, más otros factores. Pero en esta cuestión que mencionas tú, en el caso de Estados Unidos, eran sectores vulnerables, estaban influenciados por la cultura. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? Volteo a ver a todos. Va. Ok. Entonces, en esto que mencionas tú, sí es importante en esta cuestión y sí tiene que ver con el tema, porque es la parte de la interconexión. Esas partes de México, lo que era parte de California, Texas, Utah, varias zonas que actualmente pertenecen al territorio estadounidense, estaban muy solas. Entonces no había tanto desarrollo ni había tanta población. Entonces fue fácil convencer a la gente de esos lugares que se quedara en el territorio. Pero entonces, profe, cuando Estados Unidos, digamos que conquistó México, la gente que estaba en esos sectores se quedó ahí. ¿Sí? Se anexa el territorio con todo lo que tiene. No se anexa de manera... Entonces México siguiera con ese terreno para potencia mundial, ¿no? Sí, por extensión territorial sí, porque muchos de esos, si buscas Estados Unidos en algún momento llegan a viajar a esa zona, muchas de esas zonas, como es muy grande, están literal poco pobladas.
O sea, no hay tanto desarrollo, porque es como aquí en Nuevo León. Se centra mucho hacia la parte principal de la ciudad. En este caso. Digo, pese que es un estado bastante pequeño, todo está excesivamente sobrepoblado y urbanizado. Entonces aquí vamos igual. De hecho, antes de moverse de Escobedo, que estamos ahorita, a Monterrey, era pasar por literal monte, en los tramos de municipio a municipio, igual a Podaca. Ahorita pasas y donde quiera hay casas, incluso en esos espacios que antes eran literal carretera. De hecho, ahorita ocupas ir a Monterrey, te vas acá por Solidaridad y sales. Conectas con García, pero pasas por donde hay puras casas. Ya es raro que te toque ver espacios solos. Por ejemplo, con esto de la interconexión. Entonces, en estas cuestiones de globalización, de interacción, de economía, de política, influyen en la identidad de los individuos. Por decir, los estilos de tenis que tú traes. Entonces, es más un estilo agringado en ese sentido. Digo, no es que esté mal, pero es mi influencia. No es como que estemos muy acostumbrados a utilizar el estilo de vestimenta mexicano. Pese que identificamos cómo sería el estilo. Por decir, ¿cuál sería el estilo de aquí del norte? Botas, sombrero. ¿Dónde pudiésemos encontrar ese estilo de vestimenta en los pobladores? En Jalisco. Aquí en el estado. Galeano sería uno que está más cerca de Coahuila. Tamaulipas. Saltillo es de Coahuila. Digo, ya prácticamente lo deberíamos de adoptar, pero... No. Para empezar, es que ni nos ven como iguales, pero bueno. Ya me torcí. La mayoría de Eso los te se le dan daña. agua. O sea, por decir, puede ser Lampazos, Montemorelos, Galeana, como dijeron, Rayones, China, es donde puedes encontrar gente más con ese estilo de vestimenta. Abasolo, Justo, Linares. Regularmente vas a esas zonas y la mayoría, por el lugar, por la zona y por la costumbre, la mayoría de la gente lo vas a encontrar en Yiribotas. Carraperri, Zaragoza, Salto. De hecho, para allá, la mayoría de la gente, el vestirse bien es traer botas de más de 10,000, 12,000 pesos y... Pero se burlan de los que se visten así. Sí. Y saber que el sombrero cuesta más que sus zapatos. No, es al revés también. Sí, sí. Es al revés también. Sí, de ellos también es como que, uy, mira cómo ando vestido. Sí. O sea, entra en esas cuestiones, pero entra con esta cuestión de la interculturalidad. Entonces, en estas dimensiones entra esta cuestión. Aquí, de las que mencionamos, de las ciencias, ¿qué entraría en la cuestión de la democracia y la globalización? De las normas culturales, axiología, epistemología, metafísica, ontología. Yo no. Lo vamos trabajando. Que como ya salía a las 2, pero ahora va a ser hasta las 2. No, que yo salía a las 12, pero ahora va a ser hasta las 2. No con ustedes, con el otro grupo. Los del 19, los del 20 y los del 21. ¿Usted se refiere de aquí a las 12 o nosotros? Ustedes se retiran Al cuando curso. se terminen los cursos, los que están en curso. Ah, sí. Todo el día. A las 12. Ya falta poquito. Acuérdense que este es tema introductorio. Aquí ahorita primero estamos discutiendo, vamos a ver temas. Yo prefiero solo platicado. Prefiero que hablemos de más cosas que enriquezca el tema a que nada más nos vayamos idea, concepto, idea, concepto, idea, concepto.
les pongo examen y vamos. Cada que terminemos de ver una unidad, yo les voy a poner un examen virtual aquí. ¿Está bien, profe? Así que vayan buscando una aplicación que se llama Quizy o Waygram. Digo, descarguen en su casa, se llama Waygram o Quizy. Porque el palma no pasaba. Profe, pues también se puede ¿Cómo se buscar en escribe? Google, ¿no? Sí, así la busquen y ya la descarguen. No piden permiso para ir al baño, no estamos en secundaria, vayan. No, yo no sé, si van al baño, vayan. En la prepa también, bueno, yo estaba. ¿No me quieres llevar? ¿Cómo trabajas en prepa? ¿Vale? Es que no entendí, perdón. Sabes Es que que... yo tuve la otra prepa y si nos regañamos, nos salíamos. Bueno, depende del sistema. Yo no soy así ni con los de la licenciatura. Se me pasó a decir. También soy maestro de primaria, soy maestro de educación inclusiva, soy psicólogo y doy clases a nivel licenciatura en una normal, o sea, doy clases para maestros que van a ser maestros. Usted no sabe nada de abogado. Muy poco. Aquí el de leyes y abogacía es el Quesada. De leyes y te toca y de propiedades. En herencias, muy poco. Digo, ahí mejor asesórate con el Quesada. Bueno, en propiedades, si no existe una herencia, ¿mande? Lo básico general. O sea, digo, para llevar un juicio, no. O sea, no está metido. ¿Cómo dijo que se llama la aplicación? Es súper. Waygram. No es mi perfil que. No, a mí me gusta hacer todo lo de todos, pero no soy experto en nada. ¿Qué cosa? Mario. Alberto. ¿Ya no encontraste reglas? ¿No encontraste reglas? Ahí va. ¿Para qué? Es la de la clase. Pues tampoco voy a hacer. No, ya lo abrí. Eso es lo que dice. Wow. Acuérdense que aquí en su examen final van a presentar de manera electrónica, entonces la idea es que se vayan familiarizando con este tipo de herramientas. Aparte, hay algo que nosotros aquí manejamos que se llama Moodle. Esa también pueden bajar la aplicación, en algún momento les vamos a pedir sus correos para ingresarlos para que puedan practicar la simulación. Ya hay unos exámenes prehechos con la información que van a ver en los temas para que vayan practicando. Cosa importante, también CEP les va a mandar unos de práctica, pero ya están bien viejos, incluso vienen temas que ya ni siquiera vienen a los exámenes. Sí, ese es. Ay, qué padre. Es como lo de Por mientras nada más tengan el nombre y luego la descargan. No ocupan registrarse si lo usamos. Yo les puedo mandar el código y pueden entrar sin registrarse. ¿Vale? Después que consigas un celular la descarga. Ahorita está muy difícil casi no tener celular. Todos tenemos uno que sea sencillo. Tampoco quieren decir, ay, iPhone, para que quieran un celular tan caro si no utilizamos ni la mitad de la audiencia. Ya te la hice. Es que esa es una realidad cultural de hoy. ¿Para qué quieres un teléfono de más de 25,000 pesos o más de 40,000 pesos si no utilizas ni la mitad de las funciones que tiene? La realidad. Eso sí es lo pero es diferente porque Para el fin útil es exactamente lo mismo. Seamos realistas. ¿Para qué utilizas el teléfono? Para mensajear, en algún caso para fotos que no sirven absolutamente para nada.
¿Para qué te sirve la foto? Para revivir momentos. Para eso tienes la memoria. Si nos vamos a cuestiones culturales, en la misma situación, me ha tocado gente que va a conciertos y se la pasa grabando el concierto. Digo, ¿para qué vas a grabar el concierto si te estás pagando para verlo en vivo? Mejor, si vas a grabarlo para verlo, mejor paga y verlo en un cine. No, yo lo Digo que luego también ves a cada gente que va a ver conciertos en los cines y está grabando con el celular el concierto que está viendo en la pantalla del cine. ¿No? Es para la gente que no está, que no viene, que checa las cámaras, checa los videos. Pero digo, yo en los videos que graban de aquí regularmente nunca nomás sale la pantalla. Ah, ya. Es que, de hecho, déjenme decirles que de los últimos grupos que han estado, la mayoría viene a clases. Realmente antes muchos nomás veían el video y eran los grupos muy chiquitos de 10, 15 personas, aunque estaban inscritos más. Pero también se ha generado que pasen la mayoría. Antes de por grupo pasaban de 8 a 9 personas. Ahorita la mayoría pasa. De todos los que vienen. Les han servido mucho que cambiamos el sistema y la forma en la que presentan y se preparan para el examen. Cosa importante que se me pasó preguntarles de una vez. ¿Tienen computadora en casa? No. Yo sí. Ok. Aquí les van a dar la opción de que algunos presenten aquí, pero no hay muchas computadoras. Sí es importante que tengan alguna. Cosa importante, ¿todos tienen su certificado de secundaria? Sí. Ok. Tengan esa documentación a la mano porque se las van a pedir. Quien no la tenga, vaya consiguiendo porque a la hora de presentar el examen, los van a estar presionando con que tengan la documentación completa. Los que son menores de edad, es la carta de autorización de los padres para presentar, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, creo que se los piden actualizados. Nunca he entendido para qué el actualizado, pero bueno. No, o sea, cuando piden CURP actualizado o acta de nacimiento, no es como que un trámite de cambio de nombre o de apellidos sea muy rápido. Pero vayan teniendo todo eso a la mano, aunque sea en digital, para que ya nada más impriman. Hay unos documentos que nada más el certificado de secundaria es así, ocupan que sea la hojita física. Original, pero se puede pedir duplicado, ¿verdad? Sí, pueden pedir en duplicado, pueden ir a Secretaría de Educación o a la zona donde estaba la escuela donde estudiaron. Si son de otro municipio o de otro estado, van a tener que ir van a tener que pedirle a algún familiar que lo tramite para que lo tengan en cuenta. Ay, fíjate que a nivel general no, tienes que ir al estado, sobre todo si son escuelas que están en nivel federal o estatal. Si son federales sí lo pueden pedir en línea, pero pues el detalle es patinarle si tu secundaria era federal o estatal. Si ya lo entregaste, pues nada más te van a checar la papelería y lo que falte te lo van a pedir. Antes del examen. ¿A qué me refiero con antes del examen? De perdido unos 2 meses antes te van a empezar a pedir esa papelería porque hay que registrarse mucho antes. Creo que ya tienen fecha de examen ustedes, ¿no? Están como en junio o julio. ¿Sí? Sí. ¿No dijo el profe Julio? Sí, porque creo que los del grupo 19 presentan ahora en febrero, el 20 presenta en mayo y luego creo que ustedes presentan hasta julio. ¿Cuándo iniciaron? Noviembre. No, entonces presentan más o menos en octubre. Pero en julio ya les van a empezar a pedir la papelería que esté pendiente para que se vayan adelantando a el certificado de secundaria. Vaya. ¿Original o copia? Copia. Sí, güey. Ya no me acuerdo. Cuando lo ingresaste no te lo pidieron. ¿Era original o copia?
Bueno, me acordé de comentarles eso porque luego a la hora del examen andan batallando con los certificados o las actas de nacimiento. Porque de repente como se los piden en digital y es mucho gato escanearlos y eso, para que mejor se los escaneen desde antes. Porque luego mandan el formato y se lo rechazan porque una hoja salió movida o algo. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, y como ya me tocó verlos de repente que estaban trabajando en equipo, quiero que se junten en... ¿Cuántos son ahorita? No te creas. En equipos de 5. Sí. Nosotros tres. Van a, con sus propias palabras, me van a poner las definiciones de los conceptos que vimos o que estamos mencionando. ¿Qué conceptos son? Tú, yo. Filosofía, metafísica, ontología, axiología. Pues el concepto de democracia, legitimidad y legalidad. Van a buscar la definición y luego la van a redactar con sus palabras. ¿Cómo lo entienden y cómo se lo explicarían a alguien? Van a buscar los conceptos que mencionamos ahorita: metafísica, ontología, epistemología, axiología, democracia, legalidad y legitimidad. Ahí va. Primero, filosofía. Luego, metafísica. Ontología. Ontología. Ajá. No es odontología, es ontología. Metafísica. Acento en la O. Mira, como tengo disortografía, no sé. No, pues ni yo tampoco. Si preguntan qué es la disortografía, es un trastorno del aprendizaje donde no se puede aprender lo que son las asignaciones. Puntos, comas, acentos. ¿Cuál? En la I, ¿no? En la I. Ok, nos quedamos en filosofía, metafísica, ontología, epistemología. 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 Escribano por Epistemología. Aquí están: metafísica, ontología, filosofía, epistemología y teología. No sé por ello, también no sé poner acentos. ¿Y democracia? Democracia, legalidad y legitimidad. Yo no alcanzo a ver hasta allá. ¿Astrología también? ¿Así? ¿Legalidad y qué? ¿Dónde? ¿Legalidad y qué? Legitimidad. Escríbelo. Todos los conceptos de acá es democracia, legalidad y legitimidad. ¿Así no lo estamos Como ustedes quieran. Yo sé. A ver, ¿cómo? ¿Legalidad y legitimidad también? Legalidad y legitimidad.
van a buscar las definiciones y luego los van a redactar de una manera en que ustedes se las explicaran a alguien más. Quiero ver quiénes van a ser los equipos para la siguiente clase de ese equipo. Va a pasar alguien a explicarlo. Yo les voy a decir qué yo los vi practicando habilidades comunicativas con el Quesada, entonces deben de saber pararse y argumentar. Lo veremos en el tema de comunicación. No superamos el trauma. Aquí el trauma se supera mediante la exposición gradual. Chichapuy, el que pierde. No, yo lo voy a elegir al azar, pero la idea es que ustedes ahorita busquen las definiciones y luego la puedan explicar con sus palabras. ¿Cómo le explicarías el concepto? No lo literal. Sí, ya no va a ser igual A sus palabras, lo que van a decir realmente es sus palabras, pero tienen que ponerse de acuerdo en su equipo. Como les digo, lo tienen que redactar entre todos. Nada más que la idea es que yo voy a elegir a gente al azar del equipo. Pónganse el equipo, chicos, una vez. Por ejemplo, lo que investiguemos tiene que ser, o sea, lo investigamos y aparte lo escribimos, una vez lo investigamos y ya lo tenemos. Lo investigan, Lo escribimos. lo escriben, divídanse los conceptos y cada quien investiga uno, los discuten y los organizan. Son 8 conceptos, 5 en el equipo. Filosofía, metafísica, ontología, axiología, epistemología, luego va democracia. Filosofía también. Filosofía también. Epistemología, axiología, democracia, legalidad y legitimidad. Y entre todos que platicar, pero o sea, todos tenemos que la todos tenemos que llega a pasar pero igual, o sea, eso sí lo tenemos que pensar todos, o sea, las mismas Lo van a explicar con sus palabras. No, no.
No, pero es verdad. Es verdad. Ah, ya qué bueno porque la cartulina. No, aquí ya no estamos trabajando en cartulina. Si les fuera a pedir algo, les pediría una presentación, pero no sé si ya estén llevando el curso de PowerPoint. No. Ay, no sé hacer presentaciones. Ya veremos. Ahorita todavía no, a lo mejor en esta clase no. Es filosofía, ¿verdad? Ah, pero ¿qué clase, profe? ¿Mande? Es amor a las No, ese es explicación verbal. Ahora que quiere ir a las áreas de equipo. Y alguien va a pasar a explicar. Uno de los 8 conceptos. Sí, pero no es lo textual que viene. O sea, páginas de definiciones y ustedes cómo se pueden. O sea, van a tener que adaptar los textos. Con las explicaciones. ¿Quién hace? ¿Cómo? ¿No lo vas a ¿Van a escribir? Internet, ChatGPT, Para DeepSeek, nada más Ese es mío, hay que mirar los documentos de que eso no es todo lo bien. Entonces lo vamos a buscar. Ahora, por ejemplo, aquí la filosofía se dedica a estudiar preguntas fundamentales de la para comprender Sí, no, no. la filosofía, bueno, Sí, o sea, por decir, alguien puede tomar la definición y alguien puede ir las ideas que no, que es filósofo. Puse la idea es cambia de sus palabras mira cómo Oye, no, estamos investigando. no, pero lo escriben en diferentes palabras. Pero a palabras que están como le aparecen sus entonces ya lo estamos por ejemplo, si es poner antes para y ya lo platicamos. Entonces vamos a dejar Lo que entendí. Agitaron de la sí, bueno. Pero para no recibido de entonces así.
¿Qué estrategia, no? A ver, déjamelo. Te voy a poner más porque tú estás como... No, no le veo. Lo que tú quieras decir. Pero aparte, pero por ustedes también. Pero por ustedes. Por eso también. Concepto de filosofía y análisis Lo mismo Y lo peor es que es Sí, es el batón. Duda, ¿y hice un grupo de WhatsApp? Sí, ¿No han hecho? sí, lo estamos haciendo. Ah, no, me refiero a un grupo de WhatsApp, todo el grupo. No. Bueno, deberían de hacer uno para que les mande también tanto el link Gustavo como el link Bruno y yo también. Pero si hay uno. Información, lecturas, pasarle las presentaciones también para que tengan que estudiar. No. ¿Dónde manda la información? ¿Dónde no? Pues ese es el grupo nada más de aquí, por eso dice grupo 21, porque no. Pero nomás están los administradores. No, yo soy. O sea, sí. Es lo de la epistemología y en la acción. ¿Verdad que sí, profe? Esto En el caso de la ontología, esa siempre es difícil porque es obvio que existe. De ahí viene lo de la parte del pienso lo que existe. O sea, ¿qué cosas existen, no? Que sería en la metafísica. Yo sí. ¿Vale? Son conceptos diferentes. No están peleados.
Sí, con los operadores. Es que no puedo como el estadio Real Madrid. Sí. Nada más terminen de organizarse y ya pueden salir para que vayan a comer y vayan a